Wilferland, un podcast muy gay. Mariquén. Hola, si no sabes, mi nombre es Wilson Paulino y junto a Fernando Acevedo, quien es mi pareja desde hace 11 años, mentira, son 12 años, y un acompañante que no es Raúl Caporal Montes, conversamos cada semana. Montes. Yo sí, es que sí. Sí, no va a seguir pasando. Conversamos cada semana de temas serios y muchas veces no tan serios, con la simple idea de entretenerte y educarte al mismo tiempo. Sí, eso es posible. Fue intencional que yo dije Montes, porque para que sepan que eso no es grabado y que eso es en vivo. Raúl es codirector de Casa Frida, refugio LGBT, desde su conformación en mayo del 2020. Actualmente es estudiante de la Maestría Internacional de Género por SNECA en Madrid. Y es miembro consejo asesor comunitario del ITPC LATCA y miembro del Centro de Investigación, Diversidad e Incidencia AC desde el 2018. Él nos va a especificar qué es todo lo que yo acabo de decir. Lo que yo sí sé es que, no sabía, me di cuenta ahora, es que yo sigo a Casa Frida desde entonces, más o menos desde que abrió, porque yo creía que sí, desde sus inicios, yo creía que era estaba abierta de mucho antes, y me alegra mucho saberlo, porque fue un proyecto que yo vi en las redes sociales al año pasado, justamente, y desde siempre me interesó y quise investigar un poquito más. Y qué bueno que te tenemos aquí, Raúl. Un placer. No, al contrario. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Para Casa Frida es súper importante estar compartiendo las experiencias que pues hemos ido acumulando a lo largo de este tiempo. Y sí, justo abrimos en mayo del 2020, estamos a punto de cumplir nuestro primer año de trabajo. Y para el que no se entera, no sabe, no tiene la más mínima idea. Sí, porque hemos mencionado mucho Casa Frida, pero sí. ¿Qué es Casa Frida? Claro. En realidad nunca hemos hablado de eso en el podcast, nunca hemos mencionado Casa Frida en ningún lado. Entonces, ¿qué es Casa Frida? Casa Frida es un espacio pensado en la comunidad LGBTIQ+, que abre sus puertas en medio de las dinámicas de contingencia derivadas de la pandemia, de la llegada de COVID-19, justo como una medida emergente y urgente desde la sociedad civil organizada para responder ante el recrudecimiento de las violencias más arraigadas en nuestras sociedades, como lo es la homo-lesbo-transfobia. Casa Frida es un refugio que brinda alojamiento, que brinda protección, seguridad, alimentación, acompañamiento psicosocial, entre otros servicios integrales. Claro, porque mucha gente tal vez pensará, no tal vez lo que nos oyen, pero sí personas que no tienen ni idea de que, bueno, es muy fácil tú irte para tu casa cuando tú tienes que estar trancado en la pandemia, pero lamentablemente para el público vulnerable, para personas vulnerables de la comunidad LGBTQ+, no es tan fácil. Pero hay algo, espérense, que ustedes están hablando muy bonito y yo no estoy entendiendo nada. Cuando dicen que Casa Frida es un refugio, ¿qué quiere decir eso? Que si yo me voy de un país, yo soy refugiado y yo me mudo en Casa Frida porque yo no tengo un pasaporte, algo así, o ¿qué implica el refugio? ¿Cómo yo me vuelvo un refugiado? ¿Qué tiene que ver eso? Claro, Casa Frida tiene la misión de brindar asistencia a toda persona LGBT que ha sido expulsado de sus hogares, que está huyendo de violencias extremas, que está escapando de dinámicas de guerra o vinculadas al crimen organizado, que son personas desplazadas de manera forzosa o que son personas migrantes en movilidad a través de nuestro país en México, o que bien está solicitando asilo político en nuestro país. Todas estas características, cuando nos atraviesan como parte de la comunidad LGBT, bueno, te hacen una persona sumamente vulnerable que puede acudir a nuestro espacio a solicitar su estatus de refugiado dentro de la casa y podrá recibir todo este apoyo. Recordemos que la llegada de la pandemia de COVID y las medidas que implementaron muchos gobiernos locales, federales, fue el quedarnos en casa, ¿no? Y que muchas veces no se pensó que esto significaría para muchas de nosotras también estar en mayor tiempo conviviendo con las personas agresoras, por dar algún ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, muchas personas directamente tienen que salir huyendo de casa porque su vida y su integridad está en peligro, también hay personas que directamente son expulsados de sus hogares a razón simple y sencilla de su orientación sexual, identidad y expresión de género. Claro. Y de seguro, sin pandemia, para muchos tal vez fue más fácil sobrellevar la situación porque muchos salían, pasaban más tiempo fuera que en sus casas. Se escapaban en el colegio mentalmente, se escapaban en la universidad. Pero una vez te trancan, como estábamos diciendo ahorita, una vez tú te forzan, es obligado, tú tienes que darte 24 horas dentro de tu casa con tu agresor.
óyeme, se vuelve tortuoso. Totalmente. Y también recordemos que México México y la región centroamericana, Caribe, sudamericana, yo creo que toda la región latinoamericana en realidad vive una fuerte oleada de violencia relacionada con crimen organizado, pero también con persecución de Estado. Entonces, eso se vuelve mucho más complejo de lo que podríamos pensar en medio de la crisis sanitaria, el recrudecimiento de la crisis económica justo a partir del cierre de actividades económicas en la gran parte de región, que pues también derivada de esta pandemia. Entonces, muchas personas también son víctimas de las dinámicas de guerra que muchas veces nuestros estados han emprendido años atrás y que las consecuencias hoy día las podemos ver de una manera palpable cuando el crimen organizado busca y está detrás de los grupos históricamente vulnerabilizados como lo es la comunidad LGBT, ¿no? Sí, claro. Sí. Y yo tengo una pregunta, Raúl, con respecto a, porque ustedes empezaron el año pasado en tiempo de pandemia, o sea, el momento más difícil para comenzar un proyecto de cualquier tipo. Claro. Y sí me llega a la cabeza la duda de cómo inició, o sea, qué te motivó, cómo empezaron, qué tenían cuando empezaron, si fue difícil empezar, o sea... Sí, porque nada más el hecho de tener que testear, por ejemplo, tal vez a quienes eran refugiados, o sea, no sé cómo ustedes lo hacían. Hay muchísima logística como que hasta empezar en esa fecha complican todo. Entonces, ¿cómo fue el ¿cómo se dice build-up? Como el crecimiento. Eso mismo, el desarrollo. El desarrollo desde antes de abrir hasta abrir, que te motivó a crear el refugio. Claro, en realidad, algo bien interesante y de lo cual también nos sentimos bien orgullosas es que fue un proyecto que se da de una forma muy orgánica, desde organizaciones de la sociedad civil, que nos sentamos un día, para ser exactos el 11 de mayo, pero bueno, yo quiero parar aquí un poco y decir también que en realidad el hecho de que sepamos la gran necesidad y urgencia de crear espacios seguros para la comunidad LGBT no es nuevo, esto tiene mucho tiempo que lo venimos reconociendo y de hecho el construir espacios seguros, un albergue casi utópico, en realidad es el sueño de muchas y muchas personas que hacemos algún tipo de activismo social relacionado justo a la diversidad sexual. Más bien, el marco de la pandemia nos obligó y nos llevó a dar el siguiente paso de una forma súper orgánica, como lo decía ya, porque un grupo de organizaciones civiles, activistas sociales, voluntades políticas, junto con mi compañera Lucía Riojas, que también es en este momento congresista federal acá en nuestro país, sin partido político, pues nos sentamos el día 11 de mayo y es ahí donde decidimos dar el siguiente paso. En realidad no teníamos muy claro qué era lo que teníamos que hacer, pero de algo estábamos seguros, tenemos que activarnos porque realmente nadie está pensando en las poblaciones históricamente vulneradas como personas migrantes, como personas que ejercen el trabajo sexual, como personas LGBTIQ+, como las juventudes que históricamente han vivido un proceso de precariedad y de abandono institucional por gran parte de los estados de nuestra región. Y entonces, al tiempo que ya veníamos haciendo algún tipo de trabajo, yo, por ejemplo, he trabajado casi 8 años en la pandemia, en la respuesta ante la pandemia del VIH y acompañando a las poblaciones clave, pues igual mi compañera Lucía trabajando con temas de feminismo, otras organizaciones que estuvieron presentes en nuestra apertura, pues dijimos, bueno, tenemos que dar el siguiente paso y abrimos un espacio físico después de una serie de gestiones, un edificio que en ese momento no tenía actividades, justo porque quienes trabajaban ahí no estaban ya presentes, estaban trabajando desde casa, así que aprovechamos el espacio y fue un gran trabajo logístico el poder acondicionar el lugar, quitar escritorios, computadoras y colocar pues lo mínimo básico que requería el espacio para ya ser como tal un albergue, un refugio que en principio no tenía como una estructura de modelo, sino por eso es a lo que me refiero con algo súper orgánico y que desde el día 1 que abrimos nosotros empezamos a recibir a un montón de personas solicitantes, personas que ya estaban casi en situación de calle o ya estaban en la calle, ¿no? O que ya estaban con una insostenibilidad en la convivencia diaria con sus familiares o con las personas agresoras con las que estaban viviendo. Entonces, así es como abrimos las puertas un 13 de mayo, 2 días después de haberlo decidido, y ese mismo día, el día que abrimos las puertas, llegaron las primeras 3 personas solicitantes de refugio. Al paso de las semanas,
siguieron llegando otras solicitudes, pero también nosotros lanzamos un comunicado de prensa, una serie de actividades en redes sociales, en medios, pues para visibilizar esta realidad que nadie estaba hablando y también para hacer un llamado a la solidaridad para que nos llevaran artículos de higiene personal, artículos de sanitización, alimentos no perecederos, etcétera, ¿no? Así es como abrimos el espacio, sin ningún financiamiento gubernamental, sin ningún fondo que ya tuviéramos, sino fue comenzar completamente de cero y pensándolo también como un proyecto temporal, porque bueno, acá en México se decía que por ahí de mayo, junio sería el pico de la pandemia, mentira, pero bueno, ahí nos preparábamos para eso y decíamos, bueno, por junio, julio ya podemos estar cerrando este proyecto temporal y no, en realidad es que en el mes de junio tuvimos que reconocer que con pandemia o sin pandemia ese proyecto no podía ser pensado más desde una visión temporal, sino que la realidad de la persecución hacia las comunidades LGBTQ+, pues es una realidad y que teníamos que ya empezar a mirar a futuro hacia un fortalecimiento institucional, hacia una reestructuración de nuestros programas o modelos integrales de acompañamiento, y es así como pues hemos crecido en todos estos meses. Qué bonito. Y quiero preguntarte, Raúl, ¿cuáles son los tipos de casos que ustedes más reciben cuando llegan allá? Porque tú mencionaste muchísimas situaciones en las que podría una persona caer en vulnerabilidad, pero ¿hay un caso más recurrente que tú entiendas que ha llegado a ustedes? Ha sido muy cambiante y eso también es un indicador muy importante para la organización porque en principio los casos que más llegaban eran aquellas personas que habían perdido su fuente de ingresos justo a partir del paro de actividades económicas en el país. Muchas personas dejaron de percibir los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades básicas como el arrendamiento, servicios, alimentación, etcétera, y tuvieron que entregar los lugares en donde estaban alquilando y pues la mayoría, también recordemos un contexto acá en México que es que la Ciudad de México históricamente se ha visto como la ciudad, y lo digo entre comillas, como la burbuja de los derechos, a donde vienen muchas personas LGBTIQ+ del interior del país, pues a hacer vida, a hacer proyecto, y que pues muchas veces es impensable tan solo la idea de volver a casa de los familiares en otro estado de la República, y eso pues complica mucho cuando no se cuenta con redes de apoyo primarias, secundarias, cercanas a donde estamos, y por eso es que en un principio recibíamos mayormente personas que quedaban sin empleo. Después yo creo que las personas, sobre todo jóvenes, entre 20 y 29 años de edad, que salían del closet o les obligaban a salir del closet o simplemente la relación familiar ya estaba muy fracturada y las violencias como lesbotransfóbicas se estaban incrementando en casa. Hogar, donde se supondría que es un lugar de amor y cuidado, pues la realidad es que muchas veces se convierte en un infierno. Entonces también estos jóvenes y adolescentes que son directamente expulsados de sus hogares o que ya tuvieron que salir huyendo, inclusive personas privadas de la libertad y de la comunicación por los propios familiares en estos intentos o esfuerzos de corregir su orientación sexual, identidad y expresión de género. Entonces, en un principio es eso, ¿no? Personas que se quedaban sin ingresos, personas, sobre todo jóvenes, que eran expulsadas de sus hogares, pero hoy día les podemos decir que se está viviendo un fuerte desplazamiento forzado, una persecución de Estado, sobre todo de países centroamericanos, Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, que están viniendo para México, se están viniendo oleadas de caravana migrantes y dentro de estas caravanas de migrantes hay personas LGBTIQ+, de las que pocas personas están hablando, ¿no? Pocos espacios, pocas instituciones, entonces cada día es mayor el número de solicitudes de personas extranjeras que están apoyándose o solicitando asilo en México y mientras se resuelve su estatus migratorio, pues es fundamental encontrar espacios seguros y comunitarios como lo representa Casa Frida. El 17% de nuestra población es personas migrantes. Wow. Perfecto, wow, qué bueno. Sí, porque esa era una pregunta que te quería hacer, si solo recibían personas de México, pero qué bueno que también reciben personas de migrantes. Sí. Que como tú lo dijiste al principio, son parte de las personas que están en vulnerabilidad. Justo. Claro. Y una pregunta, ya que estamos hablando de las personas que llegan, ¿qué hace? O sea, si yo llego a Casa Frida, tú me vas a dar una cama y ya yo me voy a quedar ahí durmiendo tranquilo el día entero y no voy a molestar a nadie y ya, y voy a vivir ahí para siempre. O sea, ¿qué yo hago cuando yo estoy refugiado en Casa Frida? Mira, el primer paso que requiere una persona para acercarse y solicitar nuestros servicios es agendar una entrevista con el área de trabajo social. Nuestra área de trabajo social lo que va a hacer es
una entrevista a profundidad para hacer un estudio social que nos va a permitir conocer mucho mejor el contexto, la realidad y las necesidades inmediatas de la persona, para también valorar si la organización cuenta con las capacidades para dar respuesta a las necesidades de esa persona, o bien si realmente vive un estado de vulnerabilidad y que requiere realmente el espacio. Una vez que pasa esta entrevista, se dan 7 días de valoración en donde va a pasar con todas las áreas, y en el 7º día se determina si podemos crear un proyecto personalizado, interdisciplinario, para dar acompañamiento integral a esa persona, que puede ser hasta 90 días. ¿Qué va a pasar durante todo este tiempo? No solamente va a recibir protección, seguridad, acceso a los alimentos, servicios básicos y esenciales, como pues agua, acceso a la comunicación, etcétera, sino que aquí es bien importante hablar de nuestra estructura, y si me permiten les explico rápidamente. Por favor. Nuestra estructura, eso, queremos saber. Justo, mira, nosotros hemos construido un modelo integral de acompañamiento que no tenemos referencia en ningún otro lado, o sea, nos tocó construirlo desde cero. ¿Qué es este modelo de acompañamiento integral? Está sostenido en 3 ejes fundamentales. Uno de ellos es el programa de hogar y seguridad. Esto se encarga de garantizar la infraestructura, el control de acceso, la sanidad, la administración de los recursos como productos de higiene, el acceso a la alimentación, la buena convivencia, el impulsar una cultura colectiva y sentido comunitario ahí entre las personas usuarias y personas colaboradoras. Y bueno, el siguiente programa es el programa psicosocial, que está compuesto interdisciplinariamente por personas profesionales en cuidado y atención a la salud mental, psiquiatras, psicólogos, trabajo social. Aquí el abordaje que hace psicosocial es muy interesante porque trabaja desde la autoafirmación. ¿Qué es esto desde la psicología? Si hay algún problema en la salud mental de la persona, no es porque seas lesbiana, no es porque seas gay, no es porque seas una persona transgénero, no es por eso, es porque a lo largo de tu vida viviste opresiones y altas violencias que causaron ciertos daños en tu estabilidad en la salud mental. Ese es el enfoque de autoafirmación. Y finalmente nuestro programa de proyecto de vida, que es un programa compuesto por muchas personas voluntarias con distintas capacidades que atraen o acercan herramientas nuevas para que la persona refugiada adopte estas herramientas técnico-sociales y que tengan una mayor oportunidad de reintegración socioeconómica y cultural una vez que egresen de la casa. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros espacios o albergues, no se garantiza que la persona pueda lograr una autonomía, ¿no? Que pueda lograr un estado digno, ¿no? Donde pueda desarrollarse como persona, desde encontrar un espacio laboral, desde emprender algún negocio, ¿no? Siempre orgullosas y orgullosos de ser quienes son y ser parte realmente de nuestras sociedades, y que no el día de mañana egrese de Casa Frida y vuelva a caer en un estado de vulnerabilidad. Para eso damos seguimiento y evaluación con un grupo de psicólogas y psicólogos hasta 3 meses después de haber egresado. Entonces, es ahí donde trabajamos y donde hablamos y nos sentimos también, o más bien compartimos esto con muchísimo orgullo, porque hemos logrado hacer este programa o este modelo de acompañamiento integral que hoy día muchos espacios que están emergiendo en San Salvador, en Santiago de Chile, en Perú, también inclusive en España, nos han contactado ya para empezar a compartir estas experiencias institucionales, comunitarias, y que estos espacios seguros integrales puedan replicarse en donde haga falta, ¿no? Tú sabes que eventualmente te vamos a llamar a nosotros para lo mismo. Por supuesto, sí. Claro. Acá estamos para hacer resistencia, justo. Claro, no, sí, en realidad nosotros hemos pensado mucho tiempo en la idea, porque aquí sí es muy necesaria un refugio muy parecido, porque es que la situación en Latinoamérica completa, o sea, es muy parecida. Exacto. Aquí, hasta donde sabemos, no existe. Nosotros lo hemos dicho aquí en el podcast, que si a alguien se le ocurre que llevar a cabo la idea, que por favor, que se nos vaya adelante, porque ¿por qué no? Sí, nosotros estamos parados precisamente por todo lo que implica. Claro, esa logística. Y hay lo que aquí sí hay es una red de ayuda de persona a persona, que por ejemplo a mí me han escrito: estoy en una situación muy delicada, mis padres me golpean y ahora mismo me botaron de mi casa, ahora mismo, ¿qué hago? Y uno empieza a escribirle a los amigos y tú sabes que de una vez aparece gente, que como que tranquilo, vamos a hablar con tal gente, vamos a buscar tal gente, y como que hay existe una red, pero muy personal y muy individual.
no una estructura como la que ustedes tienen, no tú, perdón, ustedes. Y quería preguntarte justamente eso, Raúl, que cuando tú hablas de cómo ustedes tienen una red integral de muchísimas cosas, psicólogos, personas que trabajan en el área social, y tenía la duda muy personal de si antes de este proyecto ustedes tenían algo parecido o cómo se armó ese grupo tan completo para hacer algo tan bien hecho como lo que nos estás diciendo. Bueno, también ha sido gracias a la experiencia acumulada, pero sobre todo a la asistencia técnica, política, financiera, de otras organizaciones civiles, como por ejemplo It Gets Better, que tiene una filial en México, también un poco ahí de cooperación diplomática con la Embajada de Países Bajos en México, con la Embajada, bueno, con el grupo LGBT de diplomáticos de Estados Unidos, organizaciones civiles que están con sedes y que en Los Ángeles, en Queens, Nueva York, que ya trabajaban con poblaciones clave, que ya venían trabajando asuntos relacionados con el cuidado y la atención a la salud mental e integral de la comunidad LGBT. Lo que pasa es que más bien ese es parte de nuestro orgullo también, el cómo se fueron sumando muchísimos esfuerzos, muchas voluntades de todas partes, que creyeron desde un principio en nuestra iniciativa y en nuestro trabajo que estábamos emprendiendo, y siempre lo hemos dicho, es que no existía un manual o un directorio 1, 2, 3 de cómo crear tu refugio. En realidad fueron meses sumamente intensos en donde la mayoría de los colaboradoras tuvimos que dejar nuestras vidas ahí a un lado y dedicarnos de tiempo completo a estar todo el tiempo ahí acompañando, asistiendo, creando y demás. Y más bien fue el depositar las experiencias que ya teníamos cada uno desde nuestros espacios de activismo, de incidencia política, comunitario, y ponernos sobre la mesa y decir, bueno, aquí podemos crear esto, aquí podemos pensar en esto, para no, digamos, dejar abierta ninguna parte que no nos permitiera lograr nuestros objetivos, ¿no? Para Casa Frida es súper importante que los usuarios no generen una codependencia hacia la organización. Como lo decía ya, que sean libres, autónomos, dignos y muy orgullosas de ser quienes son, mediante un egreso exitoso. Entonces, eso es lo que buscamos. De hecho, tenemos ciertos indicadores internos que nos permiten saber, a partir de evaluaciones, cuánto tiempo es el promedio de estadía de una persona refugiada, si las generaciones empiezan a egresar más rápido, a qué se debe, qué se implementó, qué acciones hubo en ese mes, por ejemplo, que permitieron apoyar a un mayor número de personas y egresarlas de forma exitosa al final de su estadía. Entonces, sí han sido como mucho esfuerzo y mucho trabajo, y sobre todo apoyado de organizaciones civiles. Es que la sociedad civil ha sido clave y fundamental en esto. Inclusive a nivel institucional, gubernamental, no existe en México nada parecido y no les interesa. Esa es la realidad. No hay voluntad política para implementar o crear estos espacios. Yo creo que en ningún rincón de nuestro país, y puedo asegurar casi que gran parte de nuestra región, no existe la voluntad política para seguir construyendo espacios seguros para la diversidad sexual. En cambio, sí podemos ver una oleada de transfeminicidios, de crímenes de odio, de violencias estructurales que están súper arraigadas en nuestras sociedades, en nuestros países, y que están afectando el desarrollo de muchísimas personas por el simple hecho de amar y ser distintos, ¿no? Gracias. Exacto. Eso continúa, pero cualquier otro tipo de ayuda no. O no nace cualquier otro tipo de ayuda. Y también qué bueno que tú hablaste de todo eso, porque precisamente eso nos habla de la importancia de las organizaciones civiles dentro de la comunidad vulnerable. Claro. Porque precisamente pueden enfocarse en esos olvidados que no deberían, pero sí son olvidados del gobierno. Pero tú no mencionaste, yo quería mencionarte de lo que es el mercadito solidario, que yo lo he escuchado de ustedes, pero igual, la gente que no tiene idea de primera vez que está escuchando, ¿qué es el mercadito solidario? ¿Ustedes pusieron un Walmart adentro de Casa Frida? No, bueno, de hecho, en este momento, pues ya crecimos, porque, o sea, en un principio, obviamente, como no teníamos ninguna fuente de financiamiento y que todo era solidario y voluntario y poner de nuestros recursos propios y demás, pues teníamos que encontrar una manera de buscar la sostenibilidad del proyecto.
porque había muchos gastos. Empezamos a hacernos cargo de la compra de medicamentos, de pagos de cirugías, operaciones, vinculaciones, asistencias, un montón de cosas. Entonces, al tiempo que nosotros aventábamos este llamado a la solidaridad y que mucha gente, vecinas, vecinos, comunidad LGBT, etcétera, empezaron a traer sus donativos y monetarios en especie, pues también teníamos que emprender un pequeño negocio que nos permitiera recaudar fondos, y es que abrimos el Mercadito Solidario, que básicamente eran productos alimenticios hechos dentro del mismo refugio y que se ofrecían al público en general, ¿no? Con la intención de recaudar fondos. Hacíamos bocadillos, pizzas, postres, vendíamos camisetas con marca Casa Frida y toda la cosa, pero pues bueno, nos tuvimos que cambiar de sede, ya no estamos en la primera sede desde septiembre del año pasado, nos reubicamos y en la actual sede no hemos podido reactivar el Mercadito Solidario. Sin embargo, ya se digitalizó, ya estamos en nuestra página de internet, en donde la banda puede llegar, entrar y hacer su donativo o su compra de un cubrebocas, de una camiseta, etcétera, ¿no? Entonces, ya, digamos, ya nos modernizamos. Claro, no tiene que pasar para ponerle la página. Eso te iba a decir, Raúl, ustedes son envíos internacionales, ¿qué es lo que? Dime. ¿Somos qué, perdón? Que se hacen envíos internacionales. Sí, claro, seguro podemos verlo, la manera. Super cool. Pues vamos a ver cómo lo logramos, para nosotros mismos hasta subir un post allá en Casa Frida. Claro. Sí, claro. Además de las organizaciones civiles, ¿ustedes han encontrado algún tipo de ayuda con el gobierno mexicano? Tal vez inicialmente no, pero ya que tienen un buen tiempo, ya tienen... ¿O se le han acercado a alguien del gobierno? No necesariamente. La realidad es que vivimos un momento muy, muy complejo en nuestro país a nivel político. Pareciera que hay un debilitamiento con las organizaciones de la sociedad civil, hay un debilitamiento también, más bien un desconocimiento por parte del Estado hacia el trabajo comunitario, el trabajo territorial de las organizaciones no gubernamentales. Hace 2 años para acá se vio más intensificado este desconocimiento al cortar, por ejemplo, al quitar los programas de contratación social o el financiamiento, pues, a cualquier organización civil, trabajar el tema que trabajara, derechos humanos, violencia de género, educación, medio ambiente, no, pues mucho menos LGBT, ¿no? Entonces, no hay apoyos de gobierno federal en este momento para ninguna organización de la sociedad civil, y esto, pues, ha ido debilitando mucho el trabajo que veníamos emprendiendo, y bueno, cae justo la pandemia de COVID en medio de este debilitamiento, y por tanto muchas organizaciones, sobre todas aquellas defensoras de derechos humanos, ya no venían trabajando, ya habían parado las operaciones. Entonces, es muy complejo hablar de una articulación institucional en este momento. Por eso es que dependemos realmente completamente de los donativos que nos hacen a través de nuestra página, de los donativos en especie, de las organizaciones civiles que ya tienen financiamiento fuera del país. Hay alguna que otra institución gubernamental que se ha acercado, sí, lo reconocemos, pero sobre todo para brindar algún tipo de asistencia técnica, algún tipo de vinculación a las personas usuarias, ¿no? Algunos alimentos, que esto es muy nuevo en realidad, pero no. De hecho, el próximo mes, que cumplimos nuestro primer año de trabajo, vamos a hacer público nuestro primer informe técnico y financiero, y en él van a poderse dar cuenta, pues, que realmente ha sido una dura resistencia y que nos hemos tenido que acuerpar y hemos tenido que aprender a hablar de sostenibilidad en medio de la nada, con los bolsillos vacíos, y que aún así logramos, o sea, ya demostramos que una vez más las organizaciones de la sociedad civil estamos ahí presentes para retomar el rumbo del desarrollo de nuestro país, de nuestra región y del mundo, ¿no? Claro. Raúl, vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa. Claro. ¿Y por qué, Fernando? Porque necesitamos dinero. Porque igual que Casa Frida necesitamos dinero. Y regresamos, y quiero agradecer a los 59 Patreones que tenemos actualmente. De verdad, sin ustedes eso no sería posible. Si usted no sabe de qué estoy hablando, entre a patreon.com/Wilferland y con
su dinero, hasta $1 puede ser mensual, usted puede ayudar a que esto continúe. De hecho, usted es que está haciendo que esto continúe, no es un relajo. Gracias a esas 59 personas que hay actualmente ayudando y los que siempre han estado y han salido y han tenido que salir por la pandemia y lo que sea, que es muy gracioso, que me da mucha risa que me escriben en privado y me piden excusa, como que yo no entiendo, que estamos en un lío de pandemia y que no importa, gracias, no me tienen que especificar nada, pero bonito el gesto. Nada, si usted puede, ayude, patreon.com/Wilfriedland. Casa Frida, no sé si ustedes tienen un Patreon. ¿Ustedes no tienen un Patreon? ¿Cómo así? ¿Qué significa? No, Patreon es una página en donde tú puedes hacer, tú le puedes dar ayuda a las personas, tú le puedes ofrecer cosas a las personas, beneficios, ya sea digitales o físicos, y ellos mensualmente te pueden dar desde $1 hasta, qué sé yo, $200, no tengo idea de cuál es el límite. Y mensualmente la gente aporta, y si el que no puede tal vez comprarle algo a ustedes de manera digital o de manera física, se inscribe en el Patreon y les aporta dinero a ustedes. Ya, buenísimo. Sí, bueno, nuestra página web, que es www.refugiocasafrida.com, ahí pueden encontrar mucha información, mucho en los productos que estamos ahí poniendo a la venta, pero también pueden generar sus donativos, ¿no? De forma mensual, pueden darse de alta para que nos lleguen cualquier cantidad por medio de PayPal, creo que es lo que se utiliza, y ahí es como nos sostenemos para pagar los servicios básicos, ¿no? Etcétera. Afortunadamente ha habido otros socios que se han sumado, que también nos están apoyando, por lo menos para hablar de un año más de trabajo. Claro. Qué bueno. Perfecto. Entonces ya ustedes tienen su propio Patreon instalado en la página, o sea que la gente puede entrar y ayudar. Y quiero preguntarte, Raúl, si hay algún caso, si tú tienes alguna historia o varias, no sé. Sí, porque para nosotros que trabajamos con personas vulnerables, siempre hay como casos y hay casos, tú sabes, como que siempre hay un caso que nos llega tal vez por X o Y, que te amarga el corazoncito. ¿A usted le ha llegado alguien que haya sido así? ¿O todo ha sido muy fluido, todo ha sido muy tranquilo? ¿Cómo ha sido el proceso? Pues sí, la realidad es que yo siempre lo he dicho, necesitamos documentar y escribir todas esas historias que se han contado de personas que han llegado al espacio y que han vivido un montón de cosas, desde destransicionar, por ejemplo, personas transgénero que ya habían transicionado y que en algún punto de su vida tuvieron que, pues con la intención de recuperar o no perder a sus relaciones familiares, tuvieron que renunciar a quienes son, de alguna manera, por así decirlo, y que al final se dieron cuenta que por más que intentaran ser o entrar dentro del marco de lo deseado por parte de los familiares, pues nunca dio gusto y se perdieron años valiosos de sus vidas, y que justo encuentran espacios seguros en donde volver a recuperar su identidad, a volver a ser orgullosamente quienes son, y pues es justo cuando pues es eso, ¿no? Y muchas personas también, no sé si ustedes han escuchado acerca de las denominadas ECOSIG, que son estos esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, que incluso se está buscando que en México ya sea ilegal, ¿no? Porque realmente no hay nada que curar. Entonces, hemos visto a muchas personas llegar a Casa Frida también que vienen huyendo de estas dinámicas, personas que han sido torturadas, que han sido privadas de la libertad, privadas de la comunicación, y que son historias desgarradoras en donde también inclusive nos la hemos ingeniado para rescatar a estas personas que piden nuestra ayuda por medio de algún dispositivo, algún mensaje que nos hacen llegar, y que bueno, son personas que están ahí encerradas, que no pueden tener comunicación con nadie por justamente prohibición directamente de familiares violentos. Entonces, estas historias pues se cuentan todo el tiempo, personas que tuvieron que dejar sus países, sus familias, por el hecho de que simplemente no podían ser quienes eran, y que si lo intentaban hacer, la propia vida corría peligro, ¿no? Claro. Sí. En algunos de estos casos, ¿le ha tocado a usted trabajar con abogados o sí, interceder legalmente por alguna razón? Sí, dentro de los servicios que prestamos está la asistencia legal, no solamente para apoyar a las personas trans, por ejemplo, al cambio de su identidad y cambio de su nombre, sino también para procesar denuncias de abuso sexual, de violencia, ¿no? Incluso laboral, porque pues muchas personas también pueden haber perdido la fuente de ingresos por pretextos de pandemia, pero en realidad es de que había motivos homo-lesbo-transfóbicos detrás de una decisión así,
cuando alguna empresa te enviaba a casa y encontró, digamos, la oportunidad perfecta en un vacío legal, claro, como lo era el paro de actividades en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, sí, contamos con asistencia legal y gracias a abogadas feministas que están ahí bien presentes y que ofrecen con todo el amor y todo el cariño sus servicios. Una pregunta, ustedes que reciben tanta gente, porque me imagino que el tránsito de personas es mucho. Sí. ¿Cómo es la convivencia? ¿Cómo es la convivencia dentro de la casa? No, esa pregunta está muy bonita. ¿Cuánta gente se ha entrado a golpes dentro de la casa? ¿Cuánta gente se han jalado los moños? Se han quitado la peluca dentro de la casa? Bueno, justo el programa por ejemplo, de Hogar de Seguridad, pues se encarga de encontrar intervenciones comunitarias, dinámicas, pedagógicas, lúdicas, que permitan a las personas usuarias pues sacar un poco el nivel de ansiedad y estrés, obviamente con el que llegan. Entonces, siempre les decimos, las armas que tú aprendiste a desenfundar toda tu vida para defenderte, en este momento ya no son necesarias, las puedes dejar afuera. Acá adentro es un espacio seguro, un espacio de amor, de cariño, de acompañamiento, de comunidad, en donde nos encontramos en las propias diferencias, en las otredades, y pues claro que se escucha muy romantizado y muy lindo, pero como lo dicen, es un trabajo de todos los días para garantizar la buena convivencia. Tenemos un manual de reglas, de normas que todas las personas usuarias tenemos que seguir y que tenemos que apegarnos a ellas, ¿no? Como el respeto simple del espacio, el respeto a los pronombres, a los nombres, etcétera. Entonces, pues se ha hecho comunidad. Tenemos personas voluntarias que viven ahí en Casa Frida y que tienen un rol bien importante de asesoramiento comunitario, ¿no? O sea, que están ahí todos los días, que conviven todos los días y salvaguardan también la buena convivencia. Sí, me imagino que es difícil porque hay que recalcar que las personas que son vulnerables, o sea, todo el mundo está programado para sobrevivir. Y las personas vulnerables, las personas que han sido abusadas, o lamentablemente buscan tener control, tener de nuevo ese control que no tuvieron. Entonces, precisamente por eso me imagino que los ánimos en un principio son bien tensos tal vez cuando llegan, pero qué bueno que diario tienen esa manera para desarmar. Hay que entender el porqué de esa necesidad de diaria, tú sabes, como de tener personas que intervengan en estos ánimos y eso, porque es que las personas tienen el instinto de sobrevivir, y eso crea que una persona en estado de vulnerabilidad o una persona que haya sido abusada, pues levanta la defensa. Eso es lo más natural que puede pasar. Sí, la realidad es esa también. Te quería preguntar, dentro de ese mismo marco de relación entre personas, está bien que estamos hablando de violencia y el estrés y no sé qué, pero si en ese mismo sentido hay historias de la casa de que todo lo contrario, que personas que encuentran a alguien en que refugiarse, que si entran en una relación, por decir algo, que amigos de toda la vida o de ahora en adelante, si hay casos de ese tipo. Justo, también. Imagínense que la idea también es que una vez que egresen, pues sepan que, porque, a ver, vamos a reconocer una cosa, si estás viviendo oprimido, si estás viviendo rechazada, ¿no? Porque tus familiares te violentan y no puedes encontrar cómo pues identificarte parte de una comunidad, porque a veces ni siquiera te dan oportunidad o las condiciones ni siquiera te dan el chance de vivir tu proceso de identidad, o sea, también de definir tu orientación sexual, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sales de ese espacio de violencia y encuentras un espacio seguro, se dan muchos casos que llegan a Casa Frida e inmediatamente o poco después inician su transición de género, ¿no? Porque la empiezan a reconocer también ahí adentro, ¿no? Porque se vivían oprimidas, se vivían oprimidos. Entonces, hemos tenido historias muy bellas de personas trans que pues, inician su transición dentro de la casa, ya en un espacio seguro, con un acompañamiento integral. Eso se da mucho. Entonces, también imagínense ustedes que después de tanta opresión encuentras un espacio seguro, egresas de Casa Frida y ahora te sabes parte de una gran comunidad que está allá afuera y que te ayudó y que te donó y que te dio sin que ni siquiera sepas quién era esa persona, ¿no? Porque entonces la gente dentro de Casa Frida sabe que allá afuera muchas personas están siguiendo nuestros pasos,
¿no? Incluso ustedes, por ejemplo, que saben que hay lucha, que hay resistencia, que hay sororidad también, por supuesto, y que pues ahí estamos, ¿no? Y que entonces ya egresas, ya tienes un trabajo, ya recuperas una autonomía económica, haces parte de las dinámicas sociales y culturales, y dices, bueno, ahora ya tengo una comunidad allá atrás que me respalda, que a veces ni siquiera sé quiénes son, pero sé que pues resistimos tomados de la mano y es mucho más fácil, ¿no? Claro, claro, somos muchos y estamos aquí. Y hablando de los que son y de los que estamos, Raúl, ¿solamente eres tú detrás de Casa Frida? No. ¿O no? ¿Quiénes son los que están? Está mi compañera, yo soy codirector, codirijo la iniciativa junto con mi compañera Lucía Riojas, y además hay un grupo de casi 10 personas que están de manera directa colaboradores, psicólogas, psicólogos, psiquiatras, trabajo social, voluntariados, comunitarios, educación. Hay un montón de personas allá adentro. Es gigante. Una preguntita, ¿cómo ha sido la acogida en los alrededores de Casa Frida? O sea, la parte... los vecinos, sí, precisamente. Pues justo que a diferencia de lo que pudiéramos imaginar, la realidad es que en el barrio en donde nos encontramos ahorita, que es Iztapalapa, no hemos tenido ningún conflicto, hemos tenido muy buena... También es que hemos aprendido a hacer comunidad. O sea, tampoco es que íbamos a pedir permiso. Claro. Ya era lo siento, vas a tener que convivir, y en realidad no hemos tenido ningún problema. Claro, claro. No, imagínate, si ustedes son buenos vecinos, yo también. Claro. Y te quería preguntar, por si acaso, yo sabía que no era tú solo, yo simplemente quería que tú mencionaras a par de gente de la tuya, porque es muy bonito reconocer que hay mucha más gente ahí. Sí, totalmente. Y una cosa, ¿qué es lo más bonito que tú te hayas quedado con la experiencia de Casa Frida en lo que tienes aquí desde hace un año? Pues yo creo que, ¿saben? Hay algo bien importante que pocas organizaciones trabajan, que es la reintegración familiar. Hemos logrado de que muchas personas usuarias en el refugio logren la reintegración familiar, porque desde la organización creemos que la mayoría de las ocasiones por las cuales son rechazadas las personas LGBT de casa es por un miedo irracional a la diversidad, por un desconocimiento y una ignorancia. Pero si integralmente programamos estrategias de intervenciones familiares acompañadas de una psicoterapia familiar, ¿no? Hemos logrado que muchos, sobre todo adolescentes, a partir de generar acuerdos de convivencia, de amor y respeto, pues los chicos, chicas, chiques puedan volver a su casa y se les da un seguimiento, por supuesto, ¿no? Pero se logra, es decir, lograr también apostar por la recuperación de las familias. O sea, se puede. Que este discurso conservador, fascista, homo-lesbo-transfóbico que conocemos, donde pues se defiende mucho a la familia tradicional, pues también decirles ahora de este lado, desde un discurso de resistencia en el que no, también estamos apostando por recuperar la familia. Claro. Eso es importante. Yo creo que con eso me voy, porque se han documentado muchas historias bellísimas, pues donde papá, mamá eran sumamente homo-lesbo-transfóbicos, sí. Y pues de pronto acaban ahora ya hasta visitando a la casa y conviviendo con otros chiques y aprendiendo y demás. Sí. No, y qué bonito, o sea, esa es la realidad, que debemos apostar por la familia, no es que no destruirla, como pretenden creer que queremos hacer. Exacto. Me quiero ir preguntándote de nuevo, y por si acaso hay algo que te quedó y tú quieres agregar, ¿cómo puede colaborar la gente con ustedes? ¿Cómo podemos, de República Dominicana, por ejemplo, que es la mayoría de las personas que nos están escuchando, de Estados Unidos, podemos ayudarlos a ustedes? Bueno, pues nos pueden escribir. Si a veces no se cuenta con el recurso para hacer los donativos, nos pueden escribir. Seguramente sabes hacer algo, tienes alguna herramienta que quisieras compartir con las personas refugiadas, desde, no sé, quizá aprender de repostería, aprender de cómo elaborar un currículum, manejarse en una entrevista de trabajo, quizá algún idioma. Pues escríbenos y nos puedes compartir tus conocimientos. Seguramente pueden representar una oportunidad más para estas personas que podrán el día de mañana reintegrarse a la sociedad. Y también, pues, su apoyo monetario es
muy importante, ya lo decía, en www.refugiocasafrida.com pueden conocer más del trabajo que venimos haciendo y hacer sus donativos. ¿Y cuál es el Instagram? Igual, estamos como Casa Frida Refugio LGBT, en Twitter igual como Refugio LGBT Casa Frida, y igual en Facebook, y andamos por ahí buscando en TikTok entrar. Te vas a poner a bailar, Raúl, te vas a poner a bailar. Sí. Bueno, no queda más que de verdad agradecerte por compartir esta hermosa iniciativa. Nosotros de verdad teníamos muchísimo tiempo con los ojos puestos en ustedes porque entendemos que están haciendo un trabajo hermosísimo. Y sí, que queremos copiar ese modelo porque eventualmente aquí es muy necesario el trabajo también. Por favor, cuenten con todo el apoyo y la asistencia necesaria el día que ustedes decidan emprender algo. Nos han escrito personas de su país en algún momento. Qué bueno. Para pedir apoyo, sobre todo venezolanos que se encuentran varados pues yo creo que en muchos países. Y adelante, por favor, cuenten con toda nuestra asistencia y apoyo y respaldo en todo lo que requieran. Les agradecemos un montón el habernos invitado a este espacio para compartir nuestras experiencias y pues para transmitir este mensaje de amor y solidaridad y que pues, decirles que desde Ciudad de México estamos resistiendo. Perfecto. Desde aquí también y las puertas totalmente abiertas para la comunicación. Si necesitan que nosotros reguemos la voz con algo, lo que sea, estamos aquí. Y asimismo decirle a ustedes que están escuchando que no sean egoístas, que compartan sean altruistas, compartan este episodio, compártanlo con alguien que ustedes entiendan que le va a beneficiar escucharlo, ya sea de México, ya sea de aquí. Igual, si ustedes, como dijimos hace poco, si tienen la iniciativa, denle para allá durísimo, no lo piensen mucho. Y de nuevo, agradecerte, Raúl, y gracias. Vale, perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Escuchen el podcast de Se Está Jugando, que es otro podcast de la familia de Oye Esto, y pásenla bien, chiques. Bye.